Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a aprender cuál es el esquema métrico de las principales estrofas de la literatura española que se estudian en la ESO y en el bachillerato. En primer lugar, os recuerdo que hay que establecer el esquema métrico. Esto lo aprendimos en un vídeo anterior. Simplemente se cuentan las sílabas métricas de cada verso, teniendo en cuenta la regla de la sinalefa y de que si el verso termina en palabra aguda o monosílaba se suma una más, y si termina en palabra esdrújula se le resta una. Que si el verso es de hasta 8 sílabas es de arte menor, y si tiene 9 sílabas o más es de arte mayor. Y a continuación se establece la rima. Sabemos que es asonante cuando coinciden solamente las vocales a partir de la última tónica, y consonante cuando coinciden tanto las vocales como las consonantes a partir de la última vocal tónica al menos de dos versos. Se le pone la misma letra a los versos que riman entre ellos, mayúscula si es de arte mayor y minúscula si es de arte menor. Y si el verso está suelto, es decir, si no rima, se le pone al lado un guión. Bueno, pues teniendo en cuenta esto, que ya lo aprendimos en un vídeo anterior de esta misma serie, que podéis volver a ver si lo necesitáis, vamos a ver cuáles son los esquemas métricos de las principales estrofas de la literatura española. De dos versos simplemente tenemos una estrofa que se denomina pareado. Da igual que el número de sílabas que tengan esos versos y que sean de arte mayor o de arte menor. Cuando hay un poema o una estrofa que solamente tiene dos versos, se denomina pareado. Como por ejemplo esta: la primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido. Pues el primer verso tiene 8 sílabas y el segundo también, y riman los dos, ido, ido, como podéis observar. Por lo tanto, su esquema métrico sería 8A, 8A. A continuación tenemos las estrofas de 3 versos. En primer lugar, la estrofa que se denomina soleá, cuya estructura es A-A, y no importa la medida de los versos. Aquí tenemos, por ejemplo, esta: vestida con mantos negros, piensa que el mundo es chiquito y el corazón es inmenso. Pues ahí, como podéis observar, todos los versos tienen 8 sílabas, y el primero y el tercero riman porque se repite la E y la O. Negros, inmenso, la última vocal tónica es la E, entonces E-O de negros y E-O de inmenso. Por lo tanto, esos dos versos riman entre ellos. Así que tenemos ese esquema, A-A. Esta estrofa, por lo tanto, es una soleá. De 3 versos tenemos también el terceto. El terceto, su esquema métrico es 11A, 11-11A. Entonces, fijaos, aquí tenemos este terceto: hay miembros fatigados, y cuán firme es el dolor que os cansa y enflaquece. Oh, si pudiese un rato aquí a dormirme. Pues ahí lo tenemos, que el primer verso tiene 11 sílabas y se repite firme. De la palabra firme, la última vocal tónica es la I, irme. Entonces, fijaos cómo en el último verso también tenemos las mismas vocales y consonantes. Tenemos una rima consonante ahí, irme de a dormirme. Pues estos dos versos riman entre ellos, se le pone una A cada uno de ellos, mayúscula porque son versos de arte mayor, es decir, que tienen más de 8 sílabas. Estos versos son de 11 sílabas, en decasílabos, por lo tanto, y tiene ese esquema métrico. Bueno, pues esto es un terceto. Vamos a pasar a continuación a las estrofas de 4 versos. De 4 versos, la estrofa más repetida sin duda en la poesía española, sobre todo en la poesía popular,
se denomina copla y su estructura es así, 8-8A, 8-8A. Aquí tenemos una copla típica de origen tradicional, popular, no tiene autor. No creas que porque canto tengo el corazón alegre, que soy como el gorrión, que si no canta se muere. Bueno, pues esta estrofa tiene 4 versos, como veis, octosílabos, y riman el segundo y el cuarto, alegre y muere. Y el tercero, el primero y el tercero se quedan sueltos. Por lo tanto, es una copla. La siguiente estrofa de 4 versos es el cuarteto y su estructura es 11A, 11B, 11B, 11A. Aquí tenemos un cuarteto. Luchando cuerpo a cuerpo con la muerte, al borde del abismo estoy clamando a Dios y su silencio retumbando ahoga mi voz en el vacío inerte. Bueno, pues ahí tenéis 4 versos en decasílabos que riman A, B, B, A. Pues eso es un cuarteto. Lo mismo, pero con versos de arte menor, con versos octosílabos, se denomina redondilla. El esquema métrico de la redondilla es 8A, 8B, 8B, 8A. Como por ejemplo en esta estrofa, bien pronto los resplandores de este sol que nos alumbra convertiránse en penumbra llena de sangre y horrores. Ahí, como podéis observar, también tiene esa estructura de 4 versos octosílabos que riman A, B, B, A. La siguiente estrofa que vamos a ver se denomina serventesio. El serventesio son 4 versos en decasílabos que riman el primero y el tercero y el segundo con el cuarto. Como por ejemplo este serventesio. Yo soy aquel que ayer no más decía el verso azul y la canción profana, en cuya noche un ruiseñor había que era alondra de luz por la mañana. Bueno, pues ese verso, esta estrofa tan bonita de Rubén Darío es un serventesio, porque son 4 versos en decasílabos que riman AB, AB. El mismo esquema, pero con versos octosílabos, se denomina cuarteta, como por ejemplo esta. Me duele este niño hambriento como una grandiosa espina, y su vivir ceniciento revuelve mi alma de encina. Entonces aquí lo veis, que tiene la misma estructura, pero con versos octosílabos, ¿no? A, B, con versos octosílabos, bueno, pues esta estrofa recibe el nombre de cuarteta. Y la última estrofa de las de 4 versos que vamos a ver en este vídeo se denomina cuaderna vía. La cuaderna vía es una estrofa típica de la Edad Media, del Mester de Clerecía, como sabemos por nuestras clases de literatura, y su estructura es bien sencilla. Son 4 versos alejandrinos. Os recuerdo que los versos de 14 sílabas se llaman así, alejandrinos, que riman los 4. Los 4 riman entre ellos. Entonces aquí lo tenéis. Amigos y vasallos de Dios omnipotente, si escucharme quisierais de grado atentamente, yo os querría contar un suceso excelente. Al cabo lo veréis tal, verdaderamente. Pues ahí tenéis 4 versos alejandrinos que riman los 4 entre ellos. Pues esa estructura, ese esquema métrico es el de la cuaderna vía. Vemos a continuación las estrofas de 5 versos. Son muy fáciles. En primer lugar, el quinteto. El quinteto, como veis, son 5 versos en decasílabos con esa rima A, B, A, B, como por ejemplo el que tenemos aquí. Atrás dejé las águilas que miran con ojo audaz al sol. Atrás quedaron las nubes que relámpagos respiran. Los soles 1000 que por espacios giran
donde mortales ojos no llegaron. Bueno, pues esta estrofa es un quinteto, versos en decasílabos con esa rima A, B, A, B. Algo equivalente, muy parecido, pero con versos de arte menor, es la quintilla. La estructura más típica de la quintilla es 8A, 8B, 8B, 8A, 8B. Como por ejemplo esta: en tu cariño pensando, en vela pasaba el día, y por la noche soñando, soñando que no dormía, tu querer me va matando. Bueno, pues eso es una quintilla, También podría tener alguna, hay otras que tienen otra combinación de rimas, o sea, de distribución de las A y de las B, pero la más habitual es esta que tenemos aquí en este ejemplo y esa es la que tenemos que estudiar, 8A, 8B, 8B, 8A, 8B. Y luego tenemos la lira. La lira es una estrofa muy utilizada, mucho más de lo que la gente que empieza a estudiar poesía, literatura en español se cree. Y la verdad es que da mucho juego porque es una combinación de versos hextasílabos y endecasílabos con ese esquema que tenéis ahí delante, 7A, 11B, 7A, 7B, 11B, y tiene mucha musicalidad, es muy interesante porque le da a los poemas muchísima sonoridad. Entonces, fijaos en el ejemplo: buscando mis amores, iré por estos montes, por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Pues como podéis ver, ahí están distribuidas tal y como habíamos dicho, con ese esquema métrico, la sílaba y la rima. Por lo tanto, esta estrofa es una lira. Pasamos a continuación a las estrofas de 6 versos. La más importante, para no liarnos, no vamos a ver más que una. La más importante se denomina así: copla de pie quebrado o copla manriqueña, y su estructura es muy sencilla, son 6 versos que riman así, que tienen esas medidas 8, 8, 4, 8, 8, 4, y riman así: ABC, ABC. Entonces aquí tenemos este ejemplo, que es el que utilizábamos cuando explicábamos las metáforas y cuando explicábamos la alegoría en el vídeo de las figuras retóricas. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos a se acabar y consumir. Como podéis observar, esta copla de pie quebrado o manriqueña pues sigue ese esquema métrico que he dicho, 884, 884, ABC, ABC. De 8 versos vamos a ver dos tipos de estrofas. En primer lugar, la octavilla, que tiene el esquema que aparece ahí, son versos octosílabos que riman de esa manera, ¿no? El primero suelto y luego A, B, y el quinto suelto y C, C, B. Entonces aquí tenemos un ejemplo de la famosa canción del pirata de Espronceda: la luna en el mar riela, en la lona gime el viento y alza en blando movimiento olas de plata y azul, y ve el capitán pirata cantando alegre en la popa, Asia a un lado, al otro Europa y allá a su frente Estambul. Pues nada, veis fácilmente cómo el primer y el quinto verso no riman con ningún otro, por lo tanto están sueltos, se les pone un guión y luego los demás siguen el esquema que os he dicho. Esto es una octavilla. Y el segundo poema, la segunda estrofa de 8 versos que tenemos que tratar es la octava real, que tiene ese esquema. Son versos endecasílabos, de 11 sílabas por lo tanto, y tiene ese esquema: 11A, 11B, 11A, 11B, 11A, 11B, y los dos últimos riman entre ellos: 11C, 11C.
como por ejemplo en esta estrofa tan bonita: dichoso el corazón enamorado que en solo Dios ha puesto el pensamiento, por él renuncia a todo lo criado y en él halla su gloria y su contento. Aún de sí mismo vive descuidado, porque su Dios está todo su intento, y así alegre pasa y muy gozoso las ondas de este mar tempestuoso. Bueno, pues este poema religioso, como veis, tiene esa estructura de octava real, es una octava real. Pasamos a continuación a las estrofas de 10 versos, de las cuales solamente vamos a ver la décima o espinela. Estos son 10 versos octosílabos que tienen esa distribución de la rima A, B, B, A, C, C, D, D, C. Como por ejemplo esta famosa estrofa: cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de unas hierbas que cogía. ¿Habrá otro, entre sí decía, más pobre y triste que yo? Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta viendo que iba otro sabio cogiendo las hojas que él arrojó. Bueno, pues esto es una décima o espinela. Vamos a pasar a ver una serie características de estrofas muy representativas de nuestra literatura. En primer lugar, vamos a hablar de el soneto. Entonces, el soneto es algo muy fácil de comprender porque, en primer lugar, tiene dos cuartetos, por lo tanto, como hemos visto antes, cuál era la estructura del cuarteto, que era 11A, 11B, 11B, 11A, pues nada, dos cuartetos. Y por último tiene dos tercetos. Estos dos tercetos pueden rimar entre ellos C, D, C, D, C, D, con esa estructura que es la más habitual, pero puede haber otras combinaciones: CCD, CCD, CDC, DED, no importa, ¿no? En los dos tercetos que forman parte del soneto, la distribución de la rima está más bien al arbitrio del poeta. Lo importante es eso, que tengamos claro que cuando tengamos en un poema 14 versos y veamos que está dividido en dos cuartetos y dos tercetos, bueno, pues eso ya nos va a dar una pista. Si vemos que son endecasílabos, nos va a dar una pista de que es. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de un soneto, ¿no? Ilustre y hermosísima María, mientras se dejan ver a cualquier hora en tus mejillas la rosada aurora, febo en tus ojos y en tu frente el día. Ahí tenemos el primer cuarteto. Y mientras con gentil descortesía mueve el viento la hebra voladora que la Arabia en sus venas atesora y el rico Tajo en sus arenas cría. Ahí tenemos el segundo cuarteto. Antes que de la edad Febo eclipsado y el claro día vuelto en noche oscura huya la aurora del mortal nublado. Ahí tenemos el primer terceto. Antes que lo que hoy es rubio tesoro venza a la blanca nieve en su blancura, goza el color, la luz y el oro. Ahí tenemos el segundo terceto. Bueno, pues esto es un soneto. Bueno, hay que decir también que del soneto puede haber diferentes variantes, aunque no las vamos a ver en nuestro curso este año, pero conviene que sepamos sus nombres, ¿eh? En primer lugar, si un soneto, en vez de ser con versos en decasílabos, es con versos de arte menor, se denomina sonetillo. Si es con versos de 14 sílabas, se denomina soneto alejandrino. Y si se le añaden 3 versos finales, se denomina soneto con estrambote.
Pasamos a continuación a ver estrofas que no tienen un número concreto de versos. Y en primer lugar tenemos el romance. El romance es una estrofa practicada en la literatura española, sobre todo en literatura popular, pero también en literatura culta, en literatura de escritores conocidos desde la Edad Media. Hoy en día se sigue utilizando, hoy en día sigue usándose por parte de cualquier poeta, porque tiene una musicalidad que es muy fácil para el oído de cualquier hablante del español, y además hay muchas canciones en español que tienen la estructura métrica de un romance, ¿eh? El romance, su definición es que es una serie indefinida, es decir, no tiene un número de versos concreto, que los versos son octosílabos y que riman en asonante los pares y se quedan sueltos los versos impares. Por lo tanto, su estructura métrica sería esta, ¿no? 8-8A, 8-8A, y así el número de versos que estime oportuno la persona que lo ha compuesto. Si se queda solamente en 4, pues es la copla. Como hemos dicho en las estrofas de 4 versos, la estrofa más sencilla de 4 versos era esa, la copla, 8-8A, 8-8A. Pero si tiene más de 4 versos, pues ya se convierte en romance, ¿de acuerdo? El romance tiene muchas variantes. Decimos romance endecha cuando está construido con versos hexasílabos, romancillo cuando los versos son hexasílabos, y romance heroico cuando los versos son endecasílabos. Esas son las 3 variantes más habituales, aunque hay muchas más, pero lo habitual de un romance, siempre muy habitual, es que sea una serie indeterminada de versos octosílabos y teniendo en cuenta esa rima que es en asonante y solamente los versos pares. Bueno, vamos a leer un ejemplo con un romance muy bonito en el que un prisionero, el romance se llama así, Romance del prisionero, muy conocido, en el que un prisionero se lamenta de que él está en la prisión y que solamente se enteraba de cuándo era de día y cuándo era de noche por una avecilla, es decir, por un pajarito que cantaba cerca de su ventana cuando amanecía, y el pajarito lo cazan con una ballesta y el prisionero maldice al cazador, ¿no? Es muy bonito además porque describe cómo el prisionero, aparece el contraste ese entre el prisionero que está encerrado en la cárcel y que sufre porque ve la llegada de la primavera y no puede ni siquiera escuchar el canto de los pájaros, con lo cual pues su sufrimiento es aún mayor, ¿no? Lo voy a ir coloreando conforme lo vaya leyendo para que vayáis viendo que la estructura es esa que hemos dicho. Está de 8-8A y así hasta el final del poema. Que por mayo era por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor, sino yo triste y cuitado, que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, sino por una avecilla que me cantaba al albor, matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. A continuación vamos a ver la silva. La silva es también una serie indefinida de versos, es decir, que no hay un número concreto, y es una combinación libre, con la rima al gusto del poeta, de versos de 7 y de 11 sílabas.
Eso le da un ritmo, una musicalidad preciosa a los poemas y vamos a ver un ejemplo de un poema en el que muere la amada y su pareja pues se siente, en ese momento se siente viejo, ¿no? Porque ya para él el tiempo no importa, ¿no? Cuando murió su amada, pensó en hacerse viejo en la mansión cerrada, solo, con su memoria y el espejo, donde ella se miraba un claro día. Como el oro en el arca del avaro, pensó que guardaría todo un ayer en el espejo claro. Ya el tiempo para él no correría. Qué bonito, ¿eh? Un poema sobre el dolor de la pérdida de la persona amada y, como veis, pues tiene una musicalidad muy especial por esa combinación de versos heptasílabos y endecasílabos que van rimando entre ellos a gusto del poeta. Y por último vamos a ver dos tipos de estrofas características de la Edad Media española, muy interesantes, porque estaban diseñadas especialmente para ser cantadas. La primera es el cégel, que es un tipo de estructura muy bonita, practicada por la gente de la España andalusí, y que su estructura es básicamente como la de una canción actual, ¿no? Tiene un estribillo con dos versos que riman, con dos versos de arte menor que riman entre ellos. En segundo lugar, una especie de estrofa que denominamos mudanza, con tres versos que riman entre ellos, y la mudanza termina con un verso de vuelta que rima con el estribillo para poder enlazarse con él, ¿vale? Vamos a ver este ejemplo con este cegel precioso de la Edad Media, en el cual se celebra la primavera, ¿no? Entra mayo y sale abril, tan garridico le vi venir. Entra mayo con sus flores, sale abril con sus amores y los dulces amadores. Comiencen a bien servir. Y otra vez se repetiría, entra mayo y sale abril, tan garridico le vi venir, y otra mudanza más, ¿no? Pues ahí tenemos en amarillo, en primer lugar, el estribillo, como veis, dos versos que riman entre ellos. En segundo lugar, la mudanza, tres versos que riman entre ellos. Y por último, ese comiencen a bien servir, el verso de vuelta que ayuda a que se pueda rimar con el siguiente estribillo y así se repetiría indefinidamente, ¿no? Después de este estribillo volvería a haber una mudanza diferente con un verso de vuelta y así pues tanta duración como quiera el poeta. Por último vamos a ver el villancico. La gente suele identificar villancico con canción de Navidad, pero realmente el villancico se denomina así porque eran poemas protagonizados por gente que vivía en las villas, es decir, en los pueblos, ¿no? De ahí su nombre villancico, ¿no? También es claramente una estructura métrica. El villancico está relacionado con el cégel porque se parece en su estructura métrica y eso es lo que tenemos que estudiar. En primer lugar tenemos un estribillo con un verso suelto o con versos que riman entre ellos. Luego una mudanza, pero esta vez de 4 versos, con esa rima, C, D, D, C, y luego un verso de vuelta, o sea, dos versos de vuelta al estribillo, que rimarían uno con el último de la mudanza y otro con el siguiente, que es del estribillo, ¿no? Vamos a verlo en este ejemplo. Si la noche se hace oscura y tan corto es el camino, ¿cómo no venís, amigo? La medianoche es pasada, y el que me pena no viene, mi desdicha lo detiene, que nací tan desdichada. Háceme vivir penada y muéstraseme enemigo. ¿Cómo no venís, amigo? Bueno, pues aquí vemos, en primer lugar, el estribillo. Como veis, como he dicho, el primer verso está suelto
y los dos siguientes riman entre ellos, con rima asonante y o de camino amigo. A continuación tenemos la mudanza con esa estructura que aparecía ahí, C, D, D, C, ¿eh? Y los versos de vuelta, háceme vivir penada y muéstraseme enemigo, lo que hacen es enlazar con el último de la mudanza y con los versos del estribillo. Por lo tanto, esta estructura muy parecida al cégel, probablemente venga sea una derivación, un desarrollo de los cégeles, se denomina villancico y es la última que vamos a ver. Pues muy bien, espero que el vídeo os sea de provecho, que hayáis aprendido con facilidad cuáles son los nombres y las estructuras métricas de las principales estrofas de la literatura española que se estudian en la ESO y en el bachillerato. Os dejo enlace a otro vídeo de esta misma serie y podéis suscribiros también al canal si lo veis necesario, si lo veis oportuno, y nos vemos en el siguiente vídeo.